Parce, si alguna vez estuviste en el recreo sacando un mazo mugroso de cartas, gritando ¡Es hora del duelo! sin saber qué estabas haciendo, este video es para ti. Porque hoy hablamos de Yu-Gi-Oh!, ese anime raro, épico, gritón y a veces incomprensible, que nos metió en el mundo de los duelos más intensos del multiverso, usando cartón plastificado. Y no fue cualquier serie, Yu-Gi-Oh! Llegó a Latinoamérica como un meteorito, envuelto en voces latinas legendarias, criaturas invocadas con gritos dramáticos, y frases que todavía usamos para molestar al primo que siempre hacía trampa en todos los juegos. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Quién se inventó un protagonista con dos personalidades y un peinado que parece Torre de Hell? ¿Por qué el manga original es tan oscuro y diferente? ¿Y cómo pasó de ser una historia de juegos psicológicos a ser un fenómeno global con cartas, torneos y combos imposibles de entender? En este video te explico cómo nació Yu-Gi-Oh!, qué lo inspiró, cómo llegó a nuestras tierras y por qué sigue siendo uno de los animes más épicos, confusos y memorables de nuestra infancia. Que el duelo comience. Antes de que existiera el dragón blanco de los ojos azules, antes que invocáramos cartas mágicas con gritos de guerra, existió un mangaka llamado Kazuki Takahashi, un man que, como muchos artistas en Japón, la peleó duro durante muchos años para ser tomado en serio. Publicaba de vez en cuando, pero no conectaba con el público, hasta que en 1996, cansado de tanto intento fallido, se le prendió el bombillo con algo diferente: un manga sobre juegos. Sí, juegos, pero no solo de cartas. El primer Yu-Gi-Oh! Era una serie oscura, casi de terror psicológico, donde un chico tímido llamado Yugi resolvía los problemas de los demás jugando a cosas raras y vengándose de los malos, con desafíos mentales. El protagonista tenía un alter ego, el rey de los juegos, una versión más adulta, seria y vengativa, que usaba juegos de sombras para castigar a los tramposos y abusivos. La cosa era turbia e intensa y con vibras bien distintas a lo que vimos en la tele, pero un capítulo cambió todo. Yugi se enfrentó a un matón usando cartas. Este episodio fue tan popular que los fans empezaron a pedir más, y Takahashi dijo: ¿y si esto lo vuelvo el centro del cuento? Y así nació el monstruo Yu-Gi-Oh! Como lo conocemos, con sus reglas confusas, cartas brillantes y batallas intensas. En realidad, Takahashi no era un experto en juegos de cartas, pero le gustaban los juegos de estrategia y duelos mentales. Así que se inventó las reglas en el camino, y sí, eran absurdas y se contradecían todo el tiempo, pero eso no importaba, la emoción era real. El manga se volvió menos oscuro, más shonen, más enfocado en los duelos, y en 1999, la editorial Shueisha y la empresa Konami dijeron: esto es un éxito, hagamos las cartas reales. Y ahí fue donde la locura se volvió global. Kazuki Takahashi no solo creó una historia, creó un universo, uno que traspasó el papel y nos hizo creer que un mazo de cartón podía cambiarlo todo. Cuando uno ve a Yugi gritando Muy buena jugada, pero no lo suficiente. o activando una carta mágica con dramas innecesarios, puede que uno no se imagine que Yu-Gi-Oh! Empezó como un manga más oscuro, pero así lo fue. Kazuki Takahashi se inspiró en su fascinación por los juegos mentales, el suspenso y la psicología. Le gustaban las historias donde el protagonista no ganaba por fuerza, sino por astucia. De hecho, Takahashi decía que él mismo era un fanático de los juegos de mesa, el ajedrez, los acertijos y todo lo que implicaba estrategia pura. Por eso, el primer Yu-Gi-Oh! Era más como una mezcla entre Death Note y Jumanji. Cada capítulo era un nuevo reto: juegos de dados, combates de RPG, castigos espirituales y el famoso juego de las sombras. Pero no era para niños, era retorcido, a veces violento, y Yugi se transformaba en una especie de juez sobrenatural que castigaba con traumas, no con cartas. El anime que vimos en televisión era una versión suavizada. Hubo una primera adaptación llamada Yu-Gi-Oh! Temporada 0, que no muchos conocen, mucho más oscura y fiel al manga original. Esa nunca salió de Japón. La que llegó a Latinoamérica fue la versión internacional, más amigable, más comercial y con más cartas por segundo. En esa transición, Yu-Gi-Oh! Pasó de ser una historia con moral tipo castigo al mal a un shonen clásico de superación personal, con torneos, amistades, rivales y evolución emocional. Y lo más loco, las reglas del juego ni siquiera estaban claras, pero eso no importaba. Lo que contaba era pasión, intensidad. Y así fue como un manga oscuro se transformó en una de las franquicias más exitosas de la historia. Yu-Gi-Oh! Llegó a Latinoamérica como un hechizo sorpresa. Un día estábamos viendo criaturas normales y al siguiente había un man con pelo en forma de estrella invocando dragones desde una carta brillante, y lo más raro, nos encantó a todos. La serie aterrizó a nuestras tierras a principios de los 2000 gracias a 4Kids Entertainment y su distribución internacional en México y varios países. El debut fue en Canal 5, aunque también pasó por Cartoon Network y Televisa, dependiendo del país, y con él llegó algo clave: el doblaje latino, que era una joya en sí. Irwin Dayan le puso voz a Yugi y también al faraón.
Y esa dualidad funcionó como magia. El tono tierno de Yugi y la voz más seria y poderosa del otro yo pegó durísimo, sumándole a eso frases como ¡Exodia! ¡Manifiéstate! y ya tenías media generación gritando frente al televisor. Pero lo que hizo que Yu-Gi-Oh se volviera parte de la cultura fueron las cartas físicas. Aunque muchos no sabíamos jugar ni entendíamos las reglas, igual teníamos mazos piratas, intercambiábamos en el colegio y armábamos combates que eran básicamente gritos y acusaciones de trampa. Yu-Gi-Oh no solo fue un anime, fue un evento. Se metió en las tardes, en los recreos, en las tiendas, en la imaginación. Y aunque la mayoría no entendía ni la mitad de lo que pasaba en la pantalla, eso no importaba, el drama era suficiente. Y así, entre un doblaje glorioso y duelos con cartas de papel fotocopiado, Yu-Gi-Oh se ganó un lugar en nuestros recuerdos. Y hasta hoy hay gente que todavía sigue diciendo que yo sí tenía Exodia completo, pero me lo robaron. Yu-Gi-Oh no solo fue un anime de cartas, fue un fenómeno que cruzó la pantalla y se metió en la cultura popular de Latinoamérica, como si nos hubiera lanzado un hechizo permanente de nostalgia. Pero, ¿por qué pegó tanto? Primero, el concepto era brillante. Un duelo de cartas, una criatura mística, un grito épico y listo, estabas adentro. La idea de jugar para resolver conflictos resonó con nosotros, porque acá también resolvemos con juegos, retos, mano o piedra, papel o tijera. Pero Yu-Gi-Oh lo elevó a otro nivel, le dio mística, le dio drama, era una batalla de cartas pero con alma. Y claro, en Latinoamérica nos encantan las historias de transformación. Yugi era un pelado tímido, inseguro, pequeño, pero cuando se fusionaba con su otro yo, el tipo se volvía un crack, un estratega, serio, valiente, casi imparable. ¿Quién no quería sentirse así por un momento? ¿Quién no deseaba sacar ese yo interior que pone orden cuando todo se va al carajo? Además, el anime tenía algo muy nuestro, intensidad emocional exagerada. Cada carta lanzada era una tragedia pura, cada monstruo invocado era una declaración de guerra, cada turno una telenovela de 45 minutos con miradas serias incluidas, y eso, mi hermano, nos fascina, nos atrapa y nos representa. Segundo, la fantasía del poder. En un continente donde muchas veces no tenemos el control de nada, ver a un pelado invocando dragones con confianza absurda era catarsis pura. Yo también quiero tener el poder del mago oscuro, pensábamos mientras hacíamos tareas que ni entendíamos. Era un escape, una forma de jugar a que el mundo sí tenía lógica aunque fuera de cartas. Tercero, el elemento social. Los mazos, las cartas, los intercambios, aunque fueran piratas, aunque nadie supiera jugar, Yu-Gi-Oh nos unió, nos enseñó a competir, a perder con rabia, a ganar aunque nos hagan trampa y a fingir que entendíamos cada una de las fases del duelo. Yu-Gi-Oh fue más que un anime, fue un ritual generacional, nos enseñó que los juegos podían ser épicos, que cada carta podía cambiarlo todo y que ser distinto no era una debilidad, era un poder. Fue una historia de estrategia, de alma, de conexión. Y sí, también de un man que gritaba cada jugada como si su vida dependiera de ello. Y eso nos encantó. Kazuki Takahashi, su creador, falleció en 2022, pero lo que dejó es eterno. Millones de pelados de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, guardan cartas, frases y recuerdos como si fueran tesoros, porque realmente lo son. Yu-Gi-Oh nos dejó algo más que nostalgia. Nos dejó con esa voz interna que, incluso hoy, cuando la vida aprieta, susurra en el fondo de nuestras cabezas. No te preocupes. Aún queda una carta más por jugar. Así que si alguna vez fingiste saber las reglas, si te robaron un mago oscuro o si todavía conservas una carta vieja con cinta pegada, este video es para ti. Y bueno amigos, espero les haya gustado, no olviden darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo video.